En los léxicos, kai aparece como y aparece como también. Una buena pregunta es cuándo traducir kai como y cuándo traducirlo como también. La diferencia entre y también es poca en español. Realmente son el mismo concepto, solo que utilizamos y para unir dos palabras y utilizamos también para unir proposiciones más largas como cláusulas u oraciones. Por ejemplo, en el primer caso, Kai está uniendo dos palabras, une dos categorías iguales. En este caso tenemos dos sustantivos con artículos, podríamos tener dos adjetivos, podríamos tener dos verbos, pero no, por ejemplo, un sustantivo y una preposición, un sustantivo y un verbo. Nuestra palabra también en español no une dos palabras, sino une dos oraciones o dos cláusulas. Y en ese sentido estaríamos uniéndola con una cláusula del contexto que no tenemos en este momento. Sin embargo, vemos en el primer caso que la traducción y es casi obligatoria. Los regalos y los niños son llevados hacia los malos. Sin embargo, en la segunda oración, esa traducción y es casi imposible. Los regalos y eran llevados hacia los malos. No tiene sentido. Pongamos Kai de primero, aunque no es pospositiva, no deberíamos de ponerla fuera del lugar donde está. Y los regalos eran llevados hacia los malos. Probablemente para alguien esto tenga sentido. Sin embargo, cuando uno estudia redacción, se da cuenta que una oración jamás debe iniciar en español con y. Lo mismo se dice en la redacción inglesa, jamás iniciar una oración con la palabra and. Y este es el mismo caso. Lo que sucede es que y no sirve para unir oraciones y por eso es que no debemos iniciar una oración con la conjunción y, sino que debemos cambiarla por también. Por ejemplo, en este caso, también los regalos eran llevados hacia los malos o los regalos también eran llevados hacia los malos, que sería la mejor traducción, la más natural, porque es bueno dejar Kai ahí donde aparece. Y esto significa que este también está uniendo esta oración con la anterior, que no tenemos dentro del contexto. Como regla, vamos a seguir lo siguiente. Cuando tengamos dos categorías gramaticales, vamos a traducir Kai o dos palabras iguales con la misma categoría gramatical, en este caso dos sujetos, o podría ser dos sustantivos, dos adjetivos, dos verbos. Vamos a traducir Kai como y cuando no tengamos la misma categoría, se obliga a la traducción también. Podemos utilizar esta segunda regla. Traducir Kai siempre como excepto cuando no tenga sentido, que es el segundo caso. Cuesta mucho porque no tiene sentido.